He puesto dos ejercicios que son del libro, son dos ejercicios que están en el libro. El primer ejercicio es el ejercicio 14 de la página 244, ¿no? Entonces, se los comento ahí, se los leo, dice, sea un dado, tal que la probabilidad de las distintas caras es proporcional al número de puntos inscritos en ellos. ¿No? Entonces, la probabilidad de las distintas caras es proporcional al número de puntos inscritos en ellos, ¿no? Hallar la probabilidad de obtener con este dado un número par, ¿no? Hallar la probabilidad de obtener con este dado un número par. ¿No? Entonces, lo que nos está diciendo el ejercicio en el fondo es que hay un experimento, es lanzar un dado, tiene 6 posibles resultados, nuestro espacio muestral es de 6 posibles resultados. Algo que nos está advirtiendo desde el inicio es que claramente el espacio muestral no es equiprobable, ¿no? El espacio muestral no genera un espacio equiprobable, ¿no? Si bien es cierto, tengo 6 posibles resultados ahí en omega, la probabilidad de cada una de estas caras no es igual, ¿no? ¿A qué es igual esa probabilidad? ¿No? Te dice, la probabilidad de las distintas caras es proporcional al número de puntos inscritos en ellos. Al hablarnos de proporcional, nos está diciendo que mientras más grande sea el número, más probabilidad tiene, mientras más pequeño sea el número, menos probabilidad tiene, ¿no? Está relacionado de manera directa, ¿no? De manera proporcional al valor de las caras del dado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, sería aquí interesante, bueno, tratar de construir una idea de probabilidades para cada uno de estos eventos. ¿Cuál será la probabilidad de uno? ¿Cuál será la probabilidad de 2? ¿Cuál será la probabilidad de 3? Y a partir de eso tratar de calcular la probabilidad de que esto sea par, por ejemplo, ¿no? Esa sería una estrategia en este caso. Eh, ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos construir esto? ¿Cómo construimos esta idea de proporcionalidad, digamos, ¿no? ¿Cómo garantizamos que el 6 en este caso tenga 6 veces más probabilidad que el uno posiblemente, ¿no? O el 2 tenga 2 veces más que el uno, ¿no? Dado que está relacionado al tamaño de la cara. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer ahí? A ver, alguna idea, algún comentario. Ya, tal vez en este caso lo más prudente, ¿no? Lo más prudente eh, es algo que hemos aprendido en estadística descriptiva en el capítulo uno, ¿no? Y es relativizar las cosas, ¿no? Este es el número absoluto y cada uno de los números, eh, su probabilidad debería ser proporcional a este número, digamos, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer de manera sencilla es relativizar estos números, dado que son las 6 únicas opciones, ¿no? Entonces ahí voy a introducir un codiguito para tener ahí los cálculos a mano. Si tengo ahí los 6 números, que son justamente estos, ¿no? El uno 2 3 4 5 6. Si tengo esos números ahí, ¿cómo relativizo esto, ¿no? ¿Cuál era la manera de relativizar algo, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo sacaba yo, cómo relativizo finalmente una secuencia de números, ¿no? Eh, si recuerdan, nosotros habíamos construido una idea de frecuencia relativa, ¿no? Entonces, la idea simplemente en estos casos donde hay proporciones es relativizar las cifras, ¿no? Entonces, ¿cómo relativizo esto del uno al 6? Una opción muy sencilla es a cada uno de estos números que están del uno al 6, a cada uno de estos números que están del uno al 6 acá, ¿no? Cada uno de estos números que están acá. Lo único que basta con hacer es, lo puedo sumar entre la cantidad de uno a 6 que hay, por ejemplo, ¿no? Si yo a cada uno de estos números del uno al 6 lo divido entre la suma del uno al 6, ya los voy a tener en términos relativos y además esos números ya van a ser proporcionales a los mismos números que tenían, por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, acá tenemos esas salidas, ¿no?
Esta es el 1 relativizado, el 2 relativizado, el 3, el 4, el 5 y el 6 relativizado, ¿no? ¿Cómo relativizamos? Cada uno de los números lo dividimos entre la suma. Ya, con eso es suficiente para relativizar esto. Y en el fondo esto ya funciona como probabilidades, ¿no? Si es que ustedes ven, el 6 justamente son casi 6 veces más que la probabilidad de uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos números ya estarían asociados a la probabilidad de obtener el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, por ejemplo, ¿no? Ya serían esas salidas justamente. Entonces acá voy a poner algunas cosas para que después lo tengamos de una mejor forma. Voy a... Bueno, ya tenemos ahí las probabilidades, estas PDKs, digamos, estas PDKs. Estas probabilidades. Si nosotros, por ejemplo, acá simplemente sumamos estos números, sumamos el PDK, nos da 1, ¿no? Por el proceso de relativizar las cosas. Entonces estas finalmente son las probabilidades, ¿no? Estas son finalmente las probabilidades. ¿Qué es lo que el ejercicio decía, ¿no? Por ejemplo, acá si yo le digo P de, la probabilidad de que salga 1, por ejemplo, es 0,4076. La probabilidad que salga 2, ahí lo tenemos 0,905238. Entonces, el ejercicio finalmente, ¿qué es lo que pide? ¿No? Es calcular la probabilidad de obtener con este dado un número par, ¿no? Calcular la probabilidad de que salga un número par. ¿Cómo podríamos calcular eso finalmente? En términos de probabilidades, esto lo puedo escribir. La probabilidad de obtener el 2, el 4 o el 6, ¿no? Ese es básicamente el término de probabilidad, obtener 2, 4 o 6. Esto de manera formal yo lo puedo escribir como la probabilidad de que salga 2 ¿no? O unión a que salga el 4, unión a que salga el 6, ¿no? Sale 2, sale el 4 o sale el 6. Cualquiera de esos casos. ¿Es posible lanzar un dado y que simultáneamente salga el 2 y el 4? ¿O el 2 y el 6? ¿O el 4 y el 6? No es posible, por ejemplo, hacer eso, ¿no? Estos son los eventos más pequeños del espacio muestral, son los eventos simples, ¿no? Este 2, 4 y 6. No son eventos individuales del espacio muestral. Por lo tanto, estos son eventos disjuntos, es decir, no pueden ocurrir simultáneamente. No puedo lanzar un dado y que sale el 2 y el 4 simultáneamente. Por el axioma 3 de la probabilidad, cuando eso sucede, cuando estos tres eventos son disjuntos entre ellos, no sucede el 2 y el 4 simultáneamente, o el 2 y el 6, o el 4 y el 6. Cuando eso sucede, dice que la unión de conjuntos, la probabilidad de una unión de conjuntos, yo finalmente la puedo separar como la probabilidad de la suma de estos eventos, digamos, ¿no? La probabilidad de 2 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 6, por ejemplo, ¿no? 2, 4, 6. ¿Y a cuánto será igual eso, no? ¿A cuánto será igual eso? Aquí en el software puedo decirle, bueno, quiero que calcules la probabilidad de X para 2, para 4 y para 6, ¿no? Esas son las probabilidades de 2, 4 y 6. 9, 19 y 0,28. Entonces yo quiero que esto igual lo sumes, ¿no? Sumes estas probabilidades porque eso es en el fondo lo que necesito hacer acá. Sumo las probabilidades y el resultado es 0,5714, ¿no? Entonces, estas probabilidades finalmente habían sido iguales a, y voy a poner 0,095 más 0,19 0,19 más 0,286, digamos, ¿no? Y esto, el resultado global finalmente es 0,571, ¿no? Esa es la probabilidad de lanzar un dado y que salgan pares, de tal manera que las caras de este dado son proporcionales al número que está ahí, por ejemplo, ¿no? Es un ejercicio relativamente sencillo. Lo único que había que hacer acá es relativizar esto del 1 al 6 para tener esos pesos relativos y tener una idea de la probabilidad en este caso, por ejemplo, ¿no?
Este es un ejemplo, este ejercicio muestra espacios muestrales que generan espacios que no son equiprobables. Las probabilidades de estos elementos son distintos, ¿no? Cada uno es diferente al otro, digamos, ¿no? Son proporcionales a su tamaño, lo que nos dice, ¿no? Veremos este siguiente ejercicio, que es el ejercicio 11 de la página 244 del texto. Y nos dice, bueno, ¿qué tal si nosotros consideramos este espacio muestral, ¿no? El espacio muestral está dado por omega, ¿no? Son las x que pertenecen a los números enteros, son las x que pertenecen a los números enteros, de tal manera que estos x están entre el 1 y el 200, entre el 1 y el 200. ¿No? Y tengo 200 números dentro de este espacio muestral. Son todos los enteros entre el 1 y el 200. Son todos los enteros entre el 1 y el 200. Dice calcular la probabilidad de los siguientes eventos. El primer evento me dice, sea el evento A, son las x que pertenecen a omega, de tal manera que estas x son divisibles por 7. Estas x son divisibles por 7. ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de A en este caso? ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de A en este caso? A ver, ahí les dejo este ejercicio para que vayan pensando. Y si tienen alguna idea, lo comentan en el chat y ahí sí vamos resolviendo también esto, ¿no? Uno es esta, ¿no? Es la probabilidad de que x sea divisible por 7, ese es el evento A. El evento B es un poco más elaborado, lo que te dice es, el evento B tiene esta relación, son las x que pertenecen a omega, al espacio muestral, de tal manera que esta x es igual a 3 veces n más 10, donde donde n es un número que pertenece a los números enteros, ¿no? N es un número que pertenece a los enteros. Donde n es un número que pertenece a los enteros. Bueno, aquí voy a tal vez aumentar. N es un número que pertenece a los enteros positivos, ¿no? No puede ser negativo para evitar estas cosas, ¿no? N pertenece a los enteros positivos. Entonces tenemos el evento A, x es divisible por 7. Tenemos el evento B, donde las x son iguales a esta relación, 3n más 10. Y tenemos esta tercera que nos dice que son las x que pertenecen al espacio muestral, de tal manera que las x al cuadrado más 1 es inferior a 375. X al cuadrado más 1 son inferiores al 375. Entonces, a ver, nos concentraremos en la primera y así vamos resolviendo esto. ¿Cuál es la probabilidad cuál es la probabilidad del evento A? Por ahí les dejo unos 2 minutos para que vayan pensando y si tienen ideas pónganlo en el chat, por favor. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Alguna idea de cuál sería la probabilidad del evento A?
Les pongo nuevamente el espacio muestral. El espacio muestral son todas las x que están entre 1 y 200. Entre 1 y 200. Todas las x que están entre 1 y 200. ¿Qué deberíamos hacer, no? Bueno, aquí la ventaja es que ustedes tienen acceso a... Bueno, asumo que tienen acceso a sus softwares, así que pueden ir viendo eh, en Python, en Java, cómo calcular esto, digamos, ¿no? En el fondo es un proceso de conteo, ¿no? Como dice Roger, es básicamente, se podría dividir 200 a 7 para saber cuántas veces se repite. Bueno, esa es un poco la opción, ¿no? Tenemos que encontrar todos los números que sean divisibles entre 7, entre el 1 y el 200 de los enteros, ¿no? La pregunta es cuántos habrá, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverían esto, ¿no? En su clase de 111, ¿no? Ya, Hugo ya da un candidato que son 28, ¿no? Hay 28 números que dan eso, ¿no? Sí, Roger también dice que sí sale eso. Ya. Sí, también Karen confirma eso. Creo que todos han entendido el concepto. O bueno, la mayoría ha entendido el concepto de esto. Así que, a ver, lo resolveremos, digamos, ¿no? Lo bueno es que tenemos a la mano aquel software, así que nos podemos ayudar con esto. Acá voy a poner para la probabilidad de A, digamos, ¿no? Para la probabilidad de A. Para la probabilidad de A, ¿qué deberíamos hacer? Es contar la cantidad de números que son divisibles entre 7, ¿no? Entonces yo puedo aquí generarme un vector que con los 200 valores que están ahí, digamos, este es el espacio muestral en el fondo, ¿no? Este es omega. Y me interesa saber cuántos de estos son módulos, son divisibles entre 7. Entonces yo puedo utilizar una función que es la función módulo 7. Eh, Son módulos 7. Esta función a mí me ayuda a saber quién es, dividiéndolo entre 7, el resultado es 0, digamos, ¿no? Todos los módulos 0 son los que son acá divisibles entre 7, ¿no? Entonces acá lo único que puedo hacer después es decirle, bueno, quiero saber cuántos de estos son distintos a 0, ¿no? O cuántos de estos son iguales a 0 mejor. Acá tengo todos los true son los que son divisibles con 7 y finalmente lo único que debería hacer acá es hacer una pequeña suma. Y sí, ¿no? Efectivamente hay 28 números que son divisibles entre 7, ¿no? ¿Esa es la probabilidad? No. ¿Cuál será la probabilidad? Si ya tengo cuántos números de esos son iguales o son divisibles entre 7. ¿Cuál será la probabilidad? Entonces acá deberíamos recurrir un poco a nuestra definición de probabilidad, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el espacio muestral es un espacio equiprobable. Sí, ¿no? Es un espacio equiprobable. Vamos a asumir que todos los números valen lo mismo, ¿no? En términos de probabilidad, no en términos de valor, ¿no? Hay 200 individuos, hay 200 números ahí. Vamos a asumir que todos son igualmente de probables, digamos, ¿no? Es un espacio equiprobable en realidad. Entonces, por definición de este concepto de equiprobable, ¿cómo yo puedo aproximarme a la probabilidad de A? Habíamos dicho que en el fondo, si son espacios equiprobables, yo puedo utilizar la relación más sencilla para obtener esto, ¿no? Que es calcular el tamaño de omega en el denominador y en el numerador tener el tamaño del evento A, ¿no? El tamaño del evento A, ¿no? Casos posibles sobre casos totales, ¿no? En este caso, ¿cuántos elementos tengo en A? Tengo 28 elementos, ¿no? Hay 28 casos de esos números que cumplen esto. ¿Cuántos números tengo? ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral? ¿Cuántas posibilidades hay? 200, ¿no? Hay 200 posibilidades. Y el resultado finalmente es igual a 0.14, ¿no? Como dice Hugo, ¿no? 28 entre 200. Ya está, digamos, ¿no? Ya está nuestra probabilidad de A.
A ver, eh, el siguiente es un poco más elaborado, digamos, ni tanto, pero es un poquito más que el anterior al menos. Y nos dice, el evento B son las X que pertenecen al espacio muestral de tal manera que estas X cumplen esta propiedad, ¿no? Son las X que son iguales a 3 por n más 10, donde n pertenece a los enteros positivos. ¿Cuál será el tamaño de B, digamos, ¿no? Teniendo esta idea. O cómo obtengo a B para este ejercicio. Vamos a ver, igual les doy unos 2 minutos para que vayan pensando. Si tienen el software a mano es mejor, así esto se resuelve muy fácil con eso. En clase es manual nomás, ¿no? Tratar de ver cuántos casos hay y empezar a hacer eso. Ahora que tenemos software y tenemos la idea de cómo hacerlo, podemos automatizarlo esto muy fácilmente, ¿no? ¿Cuántos números existen que cumplan lo que el evento B pide, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya, Hugo ahí da un candidato que son 63 observaciones. Ya, a ver, veremos qué dicen sus compañeros. 17 sobre 200 dice Roger. Y ahí tenemos dos posibles números, así que a ver, vayan. Hasta que tengamos un patrón, tal vez alguno confirme o el 63 del 17 o lance otro número, veremos qué es lo que pasa. Igual en el fondo es un proceso de conteo, digamos, no tenemos que contar cuántos casos cumplen de tal manera que el X no se pase de 200, no es el único requisito. Ya, ahí tenemos ya un patrón, Karen revela un patrón con 63 casos, así que está bien, digamos, a ver, comprobaremos si es 63, ya tenemos 4 casos, ¿no? Donde nos dicen que son 63 casos, ¿no? Para el examen, por ejemplo, ¿no? Para el examen, si lo tenemos de forma virtual, o sea, ustedes van a poder utilizar sus computadoras para programar esto, así que mucho mejor en algunos casos. Ahí lo importante es que vayan entendiendo cuál es el concepto y un poco la lógica, digamos. ¿Entienden eso? Después es dejarle a la computadora o a la calculadora hacer el resto, digamos, ¿no? El problema es cuando no se entiende la primera parte, entonces ahí ya no es de mucha utilidad el software, digamos, ¿no? En este caso, hay coincidencia, digamos, en varios casos. Probaremos, veremos si efectivamente es eso. Entonces, en nuestro caso, voy a poner acá para la probabilidad de B, ¿no? Para la probabilidad de B, perdón. En este caso, lo que me interesa a mí contrastar es una relación de 3n más 10, ¿no ves? La relación es de... Ahora, para empezar, n, ¿quién es? ¿No? N es un número de los enteros positivos, digamos, ¿no? Podría ser... No sabemos cuál es el recorrido de n, digamos, ¿no? Si son 63 casos, uno podría pensar que n son hasta 63 casos, digamos, ¿no? Así que en el fondo o hay que encontrar el valor de n eh, de tal manera que esto sea menor a 200, por ejemplo, ¿no? Una manera de encontrar esto sería resolviendo una desigualdad, ¿no? Encontrar el valor de n de tal manera que todo este resultado sea mayor a 200 o menor o igual a 200, ¿no? Entonces cualquiera de los dos casos podría funcionar ahí, ¿no? Resolver una desigualdad podría ser un camino bastante sencillo.
En otro caso, podemos tratar de simular todos los posibles valores, digamos, ¿no? Voy a contrastar acá n del 1 al 100, digamos, ¿no? Para probar cómo va esto. Voy a ver 3 por n más 10, digamos, ¿no? 3 por n más 10. Tengo ahí los 100 valores de n y tengo 3n más 10. Esta es la función finalmente de de 3n más 10 para los 100 valores de n. Y aquí lo único que me interesa es saber hasta qué punto los x generados son menores a 200, ¿no? Es decir, son menores al espacio muestral, ¿no? A los valores del espacio muestral. Y efectivamente acá tengo 193, 196, 199, ¿no? Hasta acá todavía cumple. 61, 62, 63, ¿no? Efectivamente son 63 casos, ¿no? Lo único que podría hacer acá para verificar esto con esa cantidad de n es decirles, bueno, ¿cuántos de estos son menores o iguales a 200? Y quiero una suma de esto. Hay 63 casos, ¿no? Entonces sí, confirmamos la idea de que son 63 casos en el fondo. Esto lo podemos elaborar como antes. Esta probabilidad finalmente sería la probabilidad de B es igual a la cantidad de números que se encuentran en B sobre la cantidad de omega. La cantidad en B es de 63 casos, el espacio muestral es de 200. Finalmente este resultado para nosotros sería 63 dividido entre 200 y esto es igual a 0,315, ¿no? Entonces el resultado finalmente es 0,315. Y está, digamos, ¿no? No es tan complicado en este caso. Y veremos finalmente el ejercicio, el evento C, ¿no? El evento C, que es una función igual similar a la anterior. Hay que correr esto para ver hasta qué punto resulta esto, ¿no? Dice, son las X que pertenecen al espacio muestral, de tal manera que estas X son menores o iguales a 375, ¿no? De tal manera que estas X X al cuadrado más 1 es menor o igual a 375. ¿Cómo resolvemos eso? A ver, vayan pensando ahí. ¿Cuántos casos contiene el evento C? ¿Cuántos casos contiene el evento C? Ya, Karen ya dio un resultado, dice 19. Son 19 casos. Podríamos contrastar, digamos, ¿no? Al 19, digamos, 19 al cuadrado, ¿no? 19 al cuadrado. 19, perdón, al cuadrado. Más 10 debería ser menor a 375, ¿no? Es 371, ¿no? 19 al cuadrado más 10, 71. Probaremos con el 20. Y con el 20 ya se dispara a 410, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, haciendo esa idea del 19 va a ser más que suficiente, ¿no? Es encontrar el X hasta que esto se cumpla, digamos, ¿no? Y como el X tiene un recorrido de 1 a 200, es ir probando uno por uno hasta que esto ya termine o sea, ya no se cumpla, ¿no? Esta relación para el conjunto C. Entonces, ya con esto pues nosotros podríamos verificar esto. Lo podemos dejar de esa forma sencillamente, ¿no? En el fondo lo que nos interesa es la probabilidad construida, digamos, o elaborada a partir de alguna relación que ustedes consideren lógica, digamos. Así que sí, o sea, está bien es construirlo desde esa forma. Podemos decir que la probabilidad de C finalmente, que es la cantidad el tamaño del evento C sobre omega, había sido 19 sobre 200 y 19 sobre 200 es igual a 0,095, ¿no? Entonces, esta probabilidad había sido igual a 0,095, ¿no?
Entonces ahí teníamos ya tres compañeros que igual han dicho, ¿no? 19, Karen, Hugo y Amira, ¿no? Entonces, Karen y Karen Q, ¿no? Así que tenemos ese resultado. La forma de llegar a esto puede ser muy diversa, ¿no? En el fondo. Podrían llegar resolviendo la desigualdad, por ejemplo, sería algo útil ahí, digamos, resolver la desigualdad, pero para X enteros, ¿no? Hacer por prueba, digamos, por testeo, ¿no? Y empezar a ver qué tal, o efectuar un programita que identifique el X y cuente, digamos, ¿no? Entonces, igual, la forma nuevamente es variada ahí, lo importante es llegar al resultado, ¿no? Ya, súper. Entonces, estos serían nuestros ejemplos de probabilidad para ir cerrando esta parte. Lo que les recomiendo ahí es ver los ejercicios que hay en probabilidad del libro. Están justamente en la página, están desde la página 242 hasta la página 248. Hay varios ejercicios. Pueden ir ahí tratando de entretenerse en estos ejercicios, viendo la manera de resolver. Si tienen algún tipo de inconveniente, igual me pueden preguntar, me pueden escribir al correo y yo les voy ayudando ahí. Y si no, igual, digamos, ¿no? En alguna de las clases podemos tener una sesión para resolver algún ejercicio que no lo hayan entendido o que tengan problemas para encontrar el resultado, ¿no? Pasaremos a nuestro siguiente concepto, que es el de probabilidad condicional. ¿Ya? Pasaremos a nuestro siguiente concepto, que es el de probabilidad condicional. Ahora, pasaremos a nuestro siguiente concepto de probabilidad condicional. Hay una definición en realidad de esta probabilidad condicional, pero tal vez acá, antes de entrar a esa definición o ese concepto, vale la pena entrar a algunas características de cuándo utilizamos esta idea de probabilidad condicional, ¿no? ¿Cuándo utilizamos esta idea de probabilidad condicional? Normalmente es cuando, esto es cuando evaluamos, ¿no? Es cuando evaluamos dos eventos, cuando evaluamos dos eventos, eh, la probabilidad condicional va a aparecer cuando estamos evaluando dos eventos. Necesariamente hay la presencia de más de un evento para trabajar con probabilidades condicionales, ¿no? Se evalúan dos eventos y en el fondo lo que nosotros queremos hacer de alguna manera es conocer cómo se altera, ¿no? Cómo se altera o cambia, si quieren, la probabilidad de un evento, a partir de la ocurrencia de otro. ¿Cómo se altera o cambia la probabilidad de un evento a partir de la ocurrencia de otro? De alguna manera nosotros queremos tener un poco esa idea, ¿no? Nosotros queremos tener un poco esa idea. Entonces, hay algunos ejemplos, ¿no? Hay algunos ejemplos de esto, más que numéricos, vamos a ponerlo en términos más de texto, de oraciones, para tener una idea de esto, ¿no? Una idea de esto podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? Probabilidad de aprobar, ¿no? De aprobar la materia X, digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de aprobar la materia X? Dado que se tiene una nota de 20 sobre 30 en el examen, en el primer parcial, digamos, ¿no? En el primer parcial. Por ejemplo, este es un ejemplo de una probabilidad condicional. Hay dos eventos relacionados en el experimento, si quieren, de pasar una materia, digamos, ¿no? De aprobar una materia. Un evento es aprobar la materia. Y el otro evento es la nota del primer parcial, ¿no? Entonces, en este caso, uno de los eventos ya ha ocurrido y tenemos información de ese evento.
tenemos 20 sobre 30 en el primer parcial, ¿no? Ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de aprobar la materia? ¿Cuál es la probabilidad de aprobar la materia? X, la materia X, dado que se tiene una nota, de 20 sobre 30 en el primer parcial, ¿no? Este es un ejemplo de una probabilidad condicional, digamos, ¿no? Este es el ejemplo de una probabilidad condicional que en el fondo puede provenir de una probabilidad sencilla, digamos, ¿no? Al inicio del semestre, por ejemplo, al inicio del semestre, una vez que ustedes inician cualquier materia, ¿cuál es la probabilidad que ustedes tienen de aprobar esa materia? ¿Cuál es la probabilidad que ustedes tienen de aprobar esa materia? A ver, ¿alguien puede comentar allí? ¿Cuál será la probabilidad que ustedes tienen de aprobar una materia? Al inicio del semestre, ¿no? Sin haber dado ningún examen. ¿Cuál es la probabilidad de haber aprobado una materia? Tal vez con esto podemos entender un poco esto de las probabilidades condicionales. Al inicio de cualquier materia, ¿cuál es la probabilidad que ustedes tienen de aprobar esa materia? Y Rafael César dice 100%. ¿Será? Rodrigo Quispe dice 1. Ya, está bien, o sea, podemos verlo desde el lado optimista, que todos empezamos con la probabilidad de aprobar esa materia, digamos, ¿no? O sea, en términos de probabilidades, ¿en qué se entendería esto, digamos, ¿no? En términos, en términos de probabilidades, ya depende, ¿no? Está bien, en términos sencillos de puntaje, digamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro espacio muestral, digamos, ¿no? ¿Cuál es el espacio muestral que determina si ustedes aprueban o no aprueban la materia? Es cuánto llegan a acumular, ¿no? Al final de todo el semestre, digamos, ¿no? Ustedes pueden tener una nota de 0 o pueden tener una nota de 100, ¿no? Una nota de 0 a 100. Finalmente, esas son sus posibilidades, digamos, ¿no? Que sean equiparables o no, depende, digamos, ¿no? Pero pensando en eso, este es el espacio muestral al momento de aprobar una materia. Te puedes sacar 0, te puedes sacar 1, 2, 3, 4, 5 o te puedes sacar 100, ¿no? Es el espacio muestral al inicio, digamos, de cualquier semestre. No hay ninguna información previa, ustedes están en el primer día de clases, digamos, ¿no? ¿Con cuántos de estos resultados ustedes aprueban la materia? ¿Con cuántos de estos resultados ustedes aprueban la materia? ¿O cuál es la condición para que uno apruebe la materia, finalmente? Sacarse una nota de 51 o más, ¿no ve? De 51 más. Entonces, de estos, ¿cuántos casos serán mayores o iguales a 51? ¿No? Todos los que están ahí, ¿que son cuántos? 49, ¿no ve? Vamos a sumarle ahí para que no tengan duda. La suma de todos estos son... No son 49. Hay 50 casos, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Hay 50 casos. 50 casos de ¿cuántos? ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral? ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral? 100, no, 100. 101, ¿no? Como Álvaro Juanca comenta, el espacio muestral es 101 porque el 0 también cuenta, ¿no? También se pueden sacar 0, ¿no ven? Entonces está del 1 al 100 más el 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ustedes tienen de aprobar una materia al inicio? 50 dividido entre 101. Entonces, la probabilidad que ustedes tienen de aprobar una materia al momento, no el primer día de clases de cualquier materia, es de 0,495. De 0,495. Entonces, esa es la probabilidad que tienen al inicio de aprobar cualquier materia, digamos, ¿no? Ese es el primer día de clase, ¿no?
Lo que trata de modelar la probabilidad condicional es, bueno, ya hay otro evento que está sucediendo, dice, ¿no? Hay la posibilidad de que esté ocurriendo otros eventos, no solamente uno adicional, no solamente dos, digamos, ¿no? Evaluamos dos eventos o más, voy a ponerlo ahí, digamos, ¿no? No solamente está ocurriendo uno, sino pueden estar ocurriendo otros eventos simultáneamente. Entonces, la probabilidad es, bueno, este es el escenario cuando iniciamos las clases. ¿Qué tal si ustedes en el primer parcial se han sacado una nota de 20 sobre 10? No, 20 sobre 30, perdón, ¿no? Se ha dado el primer parcial y ustedes han sacado una nota de 20 sobre 30, ¿no? Han sacado una nota de 20 sobre 30. La pregunta ahí es, bueno, pues ¿cuál será la probabilidad de aprobar ahora la materia sabiendo que en el primer parcial se han sacado 20 sobre 30? Entonces ahí un poco la figura cambia, digamos, ¿no? Ya tenemos información previa, tenemos información adicional, así que en esos casos ya podemos hablar de probabilidades condicionales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de aprobar la materia dado que se tiene una nota de 20 sobre 30, ¿no? Y hay una información adicional en este caso. Karen dice 30 sobre 101. Entonces, a ver, ¿cómo creen que calcularíamos esto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de aprobar la materia dado que se tiene una nota de 20 sobre 30 en el primer parcial? ¿Cómo cambia esto la información que tenemos? Amira dice 20 sobre 101. A ver, ahí vayan pensando cuál es la probabilidad de aprobar la materia X dado que se tiene una nota de 20 sobre 30 en el primer parcial. ¿Cómo cambiaría esto, no? Ahora, esto como ejemplo para que vayan pensando más o menos qué es lo que sucede. Ahí, otro ejemplo de ahí, por ejemplo, otro ejemplo podría ser, ¿no? Otro ejemplo podría ser, ¿no? Igual de manera más literal, si quieren, que numérica. Voy a poner, bueno, ¿cuál es la cuál es la probabilidad de obtener ¿cuál es la probabilidad? Bueno, antes tal vez de esto puedo describir el experimento, ¿no? Un experimento. Voy a poner, se lanza, ¿no? Se lanza una moneda, y un dado simultáneamente, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Se lanza una moneda y un dado simultáneamente. Ahí yo les podría preguntar cuál es la probabilidad de obtener un 5 en el dado, ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 5 en el dado si salió cara en la moneda, por ejemplo, ¿no? Este es un experimento compuesto, de alguna manera. Se están lanzando dos instrumentos aleatorios simultáneamente, un dado y una moneda. Simultáneamente lanzo un dado y una moneda, ¿no? Y dice, ¿no? Se lanza una moneda y un dado simultáneamente. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5 en el dado si salió cara en la moneda? Nos está diciendo que un evento ya ha sucedido de alguna manera, ¿no? O si quieren, digamos, no puedo obtener, se lanza una moneda, para que no les confunda esto del simultáneamente. Se lanza una moneda y después se lanza un dado, ¿no? Se lanza una moneda y después se lanza un dado. Se lanza una moneda y después se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 5 en el dado si salió cara en la moneda, ¿no? Si salió cara en la moneda. Ese es otro ejemplo que uno podría entenderlo como una probabilidad condicional, digamos, ¿no?
queremos ver qué pasa con el dado sabiendo qué ha pasado con la moneda, por ejemplo, ¿no? Queremos saber qué ha pasado con el dado sabiendo qué es lo que ha pasado con la moneda. Ese es un ejemplo, ese es otro ejemplo de esto de las probabilidades condicionales. Y vamos a tratar de resolver estos dos a partir como ejercicios más adelante, ¿no? Pero esta es un poco la idea de las probabilidades condicionales. Ahora, acá es importante tener una idea de que estos dos ejemplos nos van a llevar un poco a diferenciar algo, por ejemplo. Nos van a llevar a diferenciar algo. Que en algunas ocasiones estos eventos pueden estar relacionados, puede haber algún tipo de interacción entre estos eventos, o puede que no exista esa relación. En el primer caso, el hecho de haberse sacado 20 sobre el 30 en el primer parcial está afectando de forma directa la manera en la que nosotros podemos aprobar o no la materia. Entonces hay una especie de dependencia entre estos eventos, ¿no? El evento del primer parcial está relacionado a aprobar la materia. Hay algún tipo de dependencia o relación entre estos dos eventos, ¿no? Entonces ahí la probabilidad tiene que tener algún tipo de vínculo entre estos eventos. En el segundo caso es algo distinto. Se lanza una moneda, después se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 5 en el dado si salió cara en la moneda? Si bien es cierto, hay dos eventos, uno lanza un dado y otro lanza la moneda. No debería existir una relación entre estos dos eventos en el sentido de que independientemente de lo que salga la moneda, el dado va a seguir actuando con las características de su dado, digamos, del dado, digamos, ¿no? En este sentido, puedo decir que la moneda y el dado no necesariamente están relacionados, no hay un sentido de dependencia entre ellos, como pasaba en el primer caso, donde el primer parcial, la nota que obtenemos con el primer parcial, de alguna manera afecta directamente la forma en la que nosotros vamos a aprobar o no, por ejemplo, ¿no? Vamos a aprobar o no. Este segundo ejemplo, está un poco vinculado a que tenemos dos eventos que no se relacionan, que son independientes, si quieren, ¿no? La moneda actúa por sí sola y el dado actúa por sí sola en términos de probabilidades, mientras en el primer caso, el primer parcial claramente va a afectar el resultado de la materia, ¿no? Entonces, esto es un buen ejemplo para tratar de distinguir esa diferencia, ¿no? Entre estos dos eventos que están sucediendo simultáneamente, digamos, ¿no? De manera consecutiva, si quieren, ¿no? Ese es un buen ejemplo para ver qué pasa ahí. Otro ejemplo que es bastante usual en este caso de probabilidades, podemos decir, bueno, una urna, ¿no? Una urna contiene tres bolas rojas, voy a poner tres bolas rojas y tres bolas blancas, ¿no? Tres bolas rojas y tres bolas blancas. Se realiza una selección de dos bolas. Se realiza una selección de dos bolas. Se realiza una selección de dos bolas. Y ahí les puedo preguntar, por ejemplo, se realiza una selección de dos bolas de manera consecutiva, digamos, de manera consecutiva y sin reemplazo, digamos, ¿no? Consecutiva y sin reemplazo. Es decir que, imagínense una urna con 6 bolas, 3 son rojas y 3 son blancas. Y seleccionamos dos bolas de manera consecutiva. Sacamos una, no la reemplazamos, es decir, no la volvemos a meter ahí, sino sacamos una y después sacamos la otra, ¿no? Ahí yo les podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea roja, sabiendo que la primera bola fue blanca? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea roja, sabiendo que la primera bola fue blanca? Ese es otro ejemplo que uno puede tratar de calcular estas probabilidades condicionales, ¿no?
donde hay información previa, ¿no? En el primer caso sabemos que se han sacado 20 sobre 30 en el primer parcial. En el segundo ejemplo sabemos que ha salido cara en la moneda. Y en este tercer ejemplo sabemos que la primera bola que se ha seleccionado ha sido blanca. O sea, a partir de eso nos están pidiendo una probabilidad, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos que rodean de alguna manera esta idea de la probabilidad condicional. Estos son los ejemplos que rodean la probabilidad condicional. Entonces, a partir de eso vamos a hacer la definición formal. Ya vamos a hacer la definición formal. La definición de lo que es la probabilidad condicional, una definición más formal. Voy a poner ahí sean dos eventos. Vamos a trabajar inicialmente para dos eventos. Esto se puede generalizar a muchos más eventos, que en realidad en algún momento lo vamos a hacer. Sean dos eventos A y B, ¿no? Sean dos eventos A y B. Nuestro evento A y nuestro evento B. Sean dos eventos A y B. Vamos a exigir algo tal que la probabilidad del evento B, ¿no? Es decir, tal que la probabilidad del evento B sea mayor a cero, ¿no? Vamos a exigir que el evento B exista, no sea nulo. Ese es el único requisito que estamos poniendo acá, tal que la probabilidad de B sea mayor a cero, es decir, que esa probabilidad exista, no sea nula. Entonces, ahí ponemos la probabilidad condicional de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, se define por entonces la probabilidad condicional en el fondo le vamos a dar una estructura en términos de fórmula y vamos a denotarla de esta manera, ¿ya? La probabilidad de A dado, vamos a utilizar esta línea, dado que ha ocurrido B, ¿no? La probabilidad de A dado que ha ocurrido B, ¿no? Esta es para nosotros la forma de escribir una probabilidad condicional. La probabilidad de A dado que ocurrió B. Esto en términos formales es la probabilidad de que, perdón, aquí es una fracción. Esto en términos formales es la probabilidad de que A ocurra y además B ocurra. La probabilidad de que A ocurra y además B ocurra, dado que ocurre B, ¿no? Esta es la fórmula de una probabilidad condicional. Tenemos que calcular la probabilidad de que simultáneamente ocurran A y B y eso dividirlo entre la probabilidad de B. De esa manera vamos a poder obtener la probabilidad de A condicionado a B. De esa manera vamos a poder obtener la probabilidad de A condicionado a B. En el fondo lo que estamos haciendo es definiendo una condición nueva, digamos, definiendo de alguna manera una estructura nueva que está basada en esta idea de condiciones, ¿no? De A condicionado a B, ¿no? Esta relación, si se dan cuenta, está de alguna manera alterando un poco lo que nosotros teníamos como una concepción de probabilidad, digamos, ¿no? Nuestra concepción de probabilidad era casos posibles sobre casos totales. Esta nueva estructura está presentando una nueva manera de calcular una probabilidad, ¿no? En este caso basada en una condición. Tal vez acá puedo hacer alguna nota acá, una nota. Y lo que podemos decir es que cualquier condición, ¿no? Cualquier condición que
que se dé, digamos, que se dé entre los eventos, que se dé entre las probabilidades, eh, afecta, afecta afecta directamente el espacio muestral. Afecta directamente el espacio muestral. Esto depende de la relación entre los eventos. De la relación entre los eventos, ¿no? Esto depende de la relación entre los eventos. Entonces, esta nota en realidad está un poco dirigida a que si nosotros, si nosotros trabajamos con probabilidades condicionales, el hecho de introducir una condición, en el fondo lo que hace es afectar al espacio muestral. Redefine de alguna manera el espacio muestral. Y esta redefinición del espacio muestral va a ocurrir siempre y cuando exista alguna relación entre los eventos, ¿no? Si hay una relación entre los eventos, el espacio muestral necesariamente va a cambiar. No hay una alteración del espacio muestral. Pero si no hay una relación entre estos eventos, el espacio muestral no va a cambiar, básicamente, no va a cambiar demasiado, ¿no? Básicamente no va a cambiar si realmente no existe una relación ahí, ¿no? Entonces, podemos tratar de ver algún ejemplo ahí, antes de entrar a alguna otra situación. A ver, veamos algún ejemplo. Veremos algún ejemplo en particular. Ya, en este caso muchas veces hay unas tablas que se construyen que es lo más ideal para presentar esto. Una tabla que se construye que es lo más ideal para hacer esto. No hay muchos, lo malo de estos ejemplos del libro son que son medio, tienen su toque medio, eh, no se aplican muy bien a algunos contextos, como el nuestro en particular. Así que podemos tratar de ver alguna idea, ¿no? A ver, denme un momento para ver cuál es el ejemplo que podríamos utilizar acá. Ya, a ver, entonces usaremos nomás este ejemplo del texto, que va a ser un poco útil en esta parte, ¿no? Ya, entonces aquí veremos un ejemplo para tratar de entender esto de las probabilidades condicionales. Trataremos de entender esto de las probabilidades condicionales. Voy a utilizar un ejemplo que se ha vuelto una pregunta de un examen en la anterior clase, en el anterior semestre, creo. Eh, Así, digamos, no nos metemos mucho con este ejemplo del libro que es un poco muy, un poco fuera del contexto. Vamos a pensar en una elección, ya vamos a pensar en una elección, ya. Voy a poner en la carrera de, digamos, en la carrera de economía, vamos a poner, ¿no? En la carrera de informática, ¿no? En la carrera de informática, en la carrera de informática, en la carrera de informática en la carrera de informática van a existir elecciones, digamos, ¿no? Elecciones para, ¿no? En la carrera de informática van a existir elecciones para el director de carrera, digamos, ¿no? Director
de carrera. Los frentes, ¿no? Los frentes son, voy a poner mejor, existen tres frentes, y estos son el frente A, el frente B y el frente C. ¿Ya? Tienen tres candidatos para su tienen tres candidatos para sus elecciones, el frente A, el frente B y el frente C. ¿Ya? Ahí yo les puedo introducir algunas cosas. Podemos pensar que la carrera, ¿no? La carrera está compuesta por tres grupos, digamos, ¿no? Por tres grupos de estudiantes, ¿no? Está compuesta por tres grupos de estudiantes. Voy a poner los políticos, ¿no? Aquí es estudiantes que les gusta mucho la política dentro de la carrera, ¿no? Los políticos. Los académicos, ¿no? Los académicos. Y el resto, digamos, ¿no? Para no crear muchos grupos, ¿no? Tres grupos de estudiantes. Los políticos, los académicos y el resto. Los políticos, los académicos y el resto. La estructura, ¿no? La estructura de votación. Según un sondeo, voy a poner, ¿no? Según un sondeo. Según un sondeo a 200 estudiantes es, ¿no? ¿No? La estructura de votación según un sondeo a 200 estudiantes es, aquí se les voy a poner esa estructura y ahí ustedes van armando alguna idea de esto, ¿no? Los políticos, ¿no? Los políticos que son 50 estudiantes, digamos, los políticos que son 50 estudiantes, 20 votan por A, 20 votan por A, 20 votan por C, 20 votan por A, 20 votan por C, 20 votan por B mejor, y 10 votan por C, ¿no? Primer resultado del sondeo, digamos, ¿no? Los políticos, que son 50 votan por A, 50 votan por B y 10 votan por C. El siguiente sería los académicos, ¿no? Los académicos que son 40, digamos, ¿no? Los académicos que son 40. 10 votan por A, 10 votan por B y 20 votan por C, ¿no? 20 votan por C. El resto de estudiantes, ¿no? El resto de estudiantes, que en este caso son 110, ¿no? En este caso son 110. Podemos decir que 30 votan por A, 30 votan, mejor acá podemos subirlo esto, 50 votan por B, y el resto vota por C, ¿no? Y el resto vota por C. Entonces voy a pasar aquí para que se vea mejor. Ya, mejor ahí nomás. No, este es un ejemplo que podríamos armarlo de esta manera, ¿no? En la carrera de informática van a existir elecciones para el director de carrera. Tenemos tres frentes. El frente son A, B y C. La carrera está compuesta, ¿no? La carrera está compuesta por tres grupos de estudiantes: los políticos, los académicos y el resto. La estructura de votación según un sondeo a 200 estudiantes es la siguiente, ¿no? Los políticos, que son 50, 20 votan por A, 20 votan por B y 10 votan por C.
Académicos, que son 40, 10 votan por A, 10 votan por B y 20 votan por C. Y el resto, que son 110, 30 votan por A, 50 votan por B y el resto vota por C, ¿no? Y el resto vota por C. Sobre esto yo les podría pedir, bueno, dado que ya tenemos una idea de esta estructura, podríamos pedir algo ya relacionado a probabilidades ya con esta estructura. ¿Cuál es la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Ahí podemos pensar, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que un académico, de que un estudiante académico vote por C, por ejemplo, ¿no? Esta puede ser una primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un académico vote por C? ¿No? Encuentre. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante académico vote por C? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante académico vote por C? Algo muy parecido, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante político, digamos, un estudiante político, vote por A? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante político vote por A? Otra podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante, a ver, bueno, esos dos inicialmente, ¿no? A y B, a ver, tal vez otro podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que gane el candidato B? ¿Cuál es la probabilidad de que gane el candidato B? ¿Cuál es la probabilidad de que gane el candidato B? En estudiantes, obviamente, en estudiantes. Y tal vez una cuarta podría ser... bueno, a ver, esas tres, ¿no? Esas tres. Esos tres lo pondremos inicialmente como un ejercicio, ¿no? Quiero que ustedes le den vuelta para ver cómo podrían resolver esto. Como un ejercicio. Y en la misma línea vamos a tratar de utilizar estos tres ejemplos que teníamos acá, también como un ejercicio, ¿no? Estos también van a ser ahora ejercicios, ¿no? Ejercicios. Ejercicios. Estos tres ejemplos que teníamos antes. Estos ejercicios serían ideal, digamos, ir completándolos hasta el día jueves. Pero para que nos den una idea, tal vez este primer ejemplo sería importante que lo tengamos claro, digamos, ¿no? Este primer ejemplo, ¿no? Este primer ejercicio ejemplo. Entonces, a ver, vayan dándole una vuelta a este ejercicio que les planteo, ¿no? En la carrera de informática van a existir elecciones. Ahí nos da una estructura del voto de los políticos, académicos y el resto. Y la pregunta es básicamente encontrar cuál es la probabilidad de que un estudiante académico vote por C, cuál es la probabilidad de que un estudiante político vote por A y cuál es la probabilidad de que gane el candidato B en los estudiantes, ¿no? A ver, ahí les doy unos 10, 15 minutos para que vayan pensando cómo se puede resolver esto. Ya con nuestra definición de esto de probabilidad condicional, y si tienen problemas ya vamos a resolver en los últimos 15 minutos parte de estos ejercicios, ¿no? Así que a ver, vayan avanzando, voy a estar conectado, así que cualquier consulta me la escriben en el chat o también activan el audio.
Y si no, igual volvemos a la 1:45, retomamos el ejercicio para ver cómo les ha ido y si no, lo resolvemos conmigo. ¿Ya? ¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene alguna de las probabilidades que estamos pidiendo? A ver, tal vez como recomendación general, cuando tengan este tipo de ejercicios, este tipo de problemas, ¿no? Cuando tengan este tipo de problemas, lo mejor es ponerlo en una tabla, ¿no? Normalmente estas tablas son tablas de contingencia que nos van a permitir ver de una manera más amplia un poco el resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estoy creando unas tablitas y les voy a mostrar el resultado. La tabla finalmente de salida es esta, ¿no? Esta es nuestra tabla, resumen si quieren de estos 200 estudiantes, que nos puede un poco sintetizar la información que pide el ejercicio, ¿no? Eso lo voy a poner ahí para que se vea, perdón, ahí, ¿no? Están los políticos, que son 50, estudiantes políticos, que son 50 de los 200 estudiantes que hay. De estos 50 estudiantes, 20 apoyan a A, 20 apoyan a B, 10 apoyan a C. De los académicos, 10 apoyan a A, 10 apoyan a B y 20 apoyan a C, ¿no? De los 40. Y del resto, 30 apoya a, 50 apoya a B y 30 apoya a C. Y después puedo tener estas sumas, ¿no? Las sumas de las filas y las sumas de las columnas. Si sumo a los políticos, tengo 50, a los académicos 40 y 110 al resto. Si sumo por el apoyo a los políticos, ¿no? De estos 200 estudiantes, 60 son académicos, 80 son... Perdón, de estos 200 estudiantes, 60 van a votar por A, 80 van a votar por B y 60 van a votar por C, ¿no? De estos 200, ¿no? Entonces estas tablas son bastante útiles porque nos dan mucha información. Estas de acá, esta última columna que dice sum y sum, normalmente son las marginales, ¿no? Se les conoce como las marginales de esta tabla. Esta es la marginal fila y esta es la marginal columna, ¿no? En el sentido de que esta marginal fila suma todos los valores que tenemos en las filas y esta marginal columna suma todos los valores que tenemos nosotros a nivel de la columna. Entonces, no sé si alguien tiene algún resultado para la primera pregunta, que es ¿cuál es la probabilidad que un estudiante académico vote por C? ¿Cuál es la probabilidad que un estudiante académico vote por C? ¿Quién tiene ahí alguna respuesta? ¿Tiene alguien algún comentario? Nada. En el fondo, ¿qué probabilidad se está pidiendo? ¿No? En el fondo, ¿qué probabilidad se está pidiendo? Es la probabilidad... Es una condicional, es una condicionante, claramente, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante académico vote por C? ¿Cuál es la condición que ya existe, ¿no? Es un estudiante académico. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante académico vote por C? ¿Qué es la incertidumbre? ¿Cómo va a votar el estudiante académico? ¿Cómo va a votar el estudiante académico? Entonces, de alguna manera, acá lo que me está diciendo es cuál es la probabilidad de que voten por C. Si quieren, acá voy a poner vote por C. A ver, voy a ponerlo mejor así. Me está pidiendo cuál es la probabilidad de que vote por C, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se vote por C? Dado que el estudiante es académico, ¿no? Dado que el estudiante es académico. Esa es la probabilidad que se está pidiendo en el fondo. ¿Cuál es la probabilidad de que se vote por C, dado que el estudiante es académico? Ahí Paul nos dice que 0,5. Y a ver, vamos a ver si su respuesta es correcta. A ver, vamos a
tener dos enfoques en este caso. La primera es un enfoque formal, digamos, de las probabilidades. Por definición, la probabilidad condicional, ¿qué es? ¿No? Es A intersección B sobre probabilidad de B, ¿no? A dado B es igual a la probabilidad de A intersección con B sobre la probabilidad de B. Esta es la aproximación formal, ¿no? Esto como nosotros lo ponemos en términos de fórmula, de la misma manera, ¿no ven? Hacemos una fracción entre la probabilidad de que, ¿qué debería suceder arriba? Es de que, lo voy a resumir acá, le voy a poner que C ocurra y además sea académico, digamos, ¿no? Sea académico. Académico. A ver, tal vez incluso para mantener la notación pondré nomás esto de text, ¿no? Arriba en el numerador, según la manera formal, A y B, ¿no? A intersección B sobre la probabilidad de B. Sería, ¿cuál es la probabilidad de que vote por C y además sea académico? Y en el denominador se pone la probabilidad de B, que en este caso sería la probabilidad de que sea académico, ¿no? La probabilidad de que sea académico. Esa es la aproximación formal, ¿no? Es la aproximación formal. Tengo que construir ambas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que vote por C y además sea académico? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que vote por C y además sea académico? Es lo que pide el numerador. Y el denominador está pidiendo la probabilidad de que sea académico, ¿no? Entonces acá tenemos dos probabilidades. La probabilidad que esté en el numerador y la probabilidad que esté en el denominador. Por definición, ¿no? Por definición, el denominador acá es bastante sencillo porque es una fracción en el fondo, ¿no? El denominador es una fracción en el fondo. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante sea académico? El denominador es sencillo acá, la probabilidad de que sea un académico. Estos son casos posibles sobre casos totales. Casos posibles sobre casos totales. ¿Cuántos académicos hay? ¿De cuántos estudiantes? ¿No? Hay 200 estudiantes. De estos 200 estudiantes, ¿cuántos son académicos? De estos 200 estudiantes, ¿cuántos son académicos? A ver, alguien que con la tablita ahí pueda seguir, tal vez. 40, ¿no? A mí me dice 40, sí, ¿no? La probabilidad de que sea académico es 40 entre 200, ¿no? Dado que hay 200 estudiantes, 40 de estos son académicos. Esta es la probabilidad de que un estudiante sea académico. No, en la cadena informática ficticia que nos estamos armando, digamos, ¿no? Esto, ¿no? Esta probabilidad que es un poco extraña, diferente de las que hemos visto, ¿no? Me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que vote por C y además sea académico? ¿No? En este caso, lo único que tengo que hacer es, bueno, ¿cuántos de estos estudiantes votarán por C y además son académicos del total de 200 que hay, ¿no? ¿Cuántos casos hay que voten por C y además sean académicos? ¿No? ¿Cuántos van a...? 20, ¿no? Si acá vemos en la tabla, hay 20 casos que son académicos y además van a votar por C. Entonces, si ustedes ven acá, ahí tengo 20, ¿no? 20 entre 200 y 40 sobre 200, ¿no? Esto ya es básicamente operaciones. Aquí es algo bien importante. Si es que ustedes perciben en la formulita, ¿quién se está cancelando? ¿Quién siempre se va a cancelar en este caso? Es el espacio muestral, el tamaño del espacio muestral. El 200 se va a ir con el 200. Esto siempre sucede en las probabilidades condicionales, ¿no? Por eso la nota que les ponía aquí, que cualquier condición que se dé entre las probabilidades afecta directamente el espacio muestral. En esta parte, el 200 se va a cancelar, es decir, que la información del espacio muestral ya no es relevante, se va a ir. Y finalmente voy a quedarme con una fracción que solamente tiene dos pedazos. El numerador del numerador de arriba, digamos, sería 20 sobre 40, ¿no? 20 sobre 40. El 20 proviene del numerador y el 40 está proveniendo de la operación del denominador, ¿no? Esto formalmente, ¿cuánto es? 0.5, ¿no? Como decía uno de sus compañeros, ¿no? Como decía Paul. Este es finalmente 20 sobre 40, ¿no?
Esta es la manera formal de llegar a esto, ¿no? Es la manera formal de llegar a esto, haciendo los procedimientos y todo lo demás, ¿no? Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que se está, qué es lo que se está calculando, ¿no? ¿Qué es lo que se está calculando, ¿no? De la, esto de que las condiciones afectan el espacio muestral, esto de que las condiciones afectan el espacio muestral, nos, de alguna manera, limita el espacio muestral a lo que ya ha sucedido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que voten por C dado que es académico? Dado que es académico. Este dado, que es académico, me está insinuando de que solamente considere a la población que son académicas, ¿no? A los estudiantes académicos. Dicho de otra forma, en esta tabla, no me interesa ninguna de las otras filas y solamente me interesa la fila de los académicos. Ese es mi nuevo espacio muestral, ¿no? El espacio muestral se ha redefinido a partir de la información. Dado que solamente observo a los académicos, ¿cuántos académicos hay? 40, ¿no? Este es mi nuevo espacio muestral. La cantidad de académicos son 40, por eso está, si notan acá, hay 40 en el espacio muestral, en el denominador hay 40. De estos 40 académicos, ¿cuántos votarán por el candidato C? 20. ¿No? Entonces, la condición está alterando el espacio muestral, no está redefiniendo el espacio muestral de alguna manera. Y finalmente el resultado son 20 entre 40, ¿no? 20 entre 40. 20 casos de los 40 académicos que hay, ¿no? 20 estudiantes van a votar por C de los 40 académicos que hay. Entonces ahí es mucho más directo, digamos, ¿no? Si tenemos una idea de ese cambio de la estructura del espacio muestral que está sucediendo ahí, por ejemplo, ¿no? Con esa idea podemos resolver mucho más sencillo, o sea, de una manera más sencilla, los siguientes ejercicios, ¿no? El siguiente dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante político vote por A? ¿No? Un estudiante político vote por A. ¿Cuál creen que es ese valor? ¿Cuál es la probabilidad que aquí la condición es que es un estudiante político, ¿no? Político. ¿Y cuál es la probabilidad de que un estudiante político vote por A? ¿No? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante político, dado que es político, un estudiante vote por A? ¿No? Esa es la pregunta. Si no hacemos esto de la manera formal y un poco utilizamos simplemente la tabla, ¿qué será igual esto? ¿No? ¿Qué viene en el numerador y qué viene en el denominador? Bueno, Jimena Tambo dice 0,4, Rodrigo Quispet dice 4, Hugo también dice 0,4, ¿no? Esto ya es mucho más directo con la tabla porque nos ayuda bastante. Dice, bueno, la condición es que es político, solamente me interesan los políticos. ¿Los políticos son cuánto? Son 50. Denominador, 50. De estos 50 políticos, ¿cuántos van a votar por A? 20. ¿No? 20 van a votar por A. ¿Cuánto es 20 entre 50? ¿No? O si no, 2 sobre 5. ¿No? 0,4. Entonces, finalmente, el resultado es igual a 0,4. ¿Ves? La tabla es bastante útil, nos podemos saltar esta parte formal, ¿no? En este caso de este ejercicio, que si ustedes un problema relacionado a probabilidades condicionales, lo abstraen de tal manera que pueden construir una tabla de este estilo, las probabilidades después son muy sencillas de calcular, ¿no? Porque normalmente cualquier probabilidad condicional está asociada a una tabla de este estilo, ¿no? Si tenemos dos eventos ahí. Entonces, esa es una recomendación en general que pueden tomar ustedes para el momento del examen o materias posteriores de estadística 2. Si logran armar esta tablita para cualquier ejercicio condicional, van a ver que después es muy fácil construir esto. El siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que gane el candidato B? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que gane el candidato B? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que gane B? ¿No? Perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que gane el candidato B? Este ejercicio en particular no es una probabilidad condicional, simplemente nos está pidiendo la probabilidad de que gane B. ¿Cuánto será? ¿Quién se anima a dar un resultado? No hay una condición en realidad, no es un ejercicio basado en condiciones, ¿no? No nos dice gane B dado que los académicos han votado por él, digamos, ¿no? O sea, la pregunta es simplemente la probabilidad de que gane B.
Sí, ¿no? Es cuántos estudiantes van a votar por B del total de estudiantes que tenemos en el sondeo. Hay 80 estudiantes, perdón, 80 de los estudiantes van a votar por B de los 200 estudiantes que se han consultado, ¿no? 80 entre 200, ¿no? Como ya lo habían comentado ustedes, ¿no? Eh, y ahí tenemos eso, digamos, para tener una idea de esto. Esto finalmente igual es... perdón, esto finalmente igual es 0.4, ¿no? Como lo habían comentado también ya ustedes. Finalmente, este último que les había puesto, que ya con esta tablita espero que sea mucho más sencillo para ustedes. ¿Cuál es la probabilidad que un estudiante seleccionado al azar sea académico, dado que votará por el candidato A? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante sea académico, dado que este estudiante va a votar por el candidato A? En el fondo, la probabilidad que nosotros estamos pidiendo, ¿qué es? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar sea académico? ¿No? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante sea académico? Dado que este estudiante va a votar, vote por el candidato A, ¿no? Esa es la probabilidad en este caso. Es un poco inversa a la anterior, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea académico, dado que vota por el candidato A? Esa es la probabilidad que estamos pidiendo. En este caso, a ver, si es que ustedes le dan una mirada a eso, ¿cuánto sería? Ya, Rodrigo dice 0.25. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Cuál es la probabilidad de que sea académico, dado que vota por A? O dado que va a votar por A, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Algún candidato más antes de explicar esta parte? Ahí lo que hay que recordar es que el espacio muestral se ha vuelto a redefinir, ha vuelto a cambiar, y el espacio muestral lo está definiendo la condición. La condición ahora dice que son los que votan por A. Solamente me interesan los que votan por A. De los que votan por A, ¿cuántos de esos son académicos? Ese es un poco en el fondo, digamos, lo que estamos pidiendo. Ya, entonces para ir terminando esto, dado que todavía no... Ahí está, 10 sobre 60, Rodrigo Quispe, igual que vuelve a mandarnos. A ver, sí, sí, ¿no? Si es que nosotros nos quedamos con eso. La condición es la que redefine el espacio muestral, la condición es vota por A. Solamente me interesa la columna de los A's, ¿no? Los que han votado por el A. ¿Cuántos casos hay? Hay 60 casos ahí, ¿no? Hay 60 casos ahí. De esos 60 casos, ¿cuántos son académicos? Son 10 estudiantes, ¿no? Un sexto en el fondo, ¿no? 1 dividido entre 6. 0.16667, digamos, ¿no? Para mantener la infracción simplemente lo voy a poner como un sexto, ¿ya? Para no escribir y perder algunos decimales. Simplemente lo voy a poner como un sexto. No, sí, Jimena tan buena, Patricia, sí, está bien. Finalmente es eso, ¿no? El enfoque ha cambiado, pero la manera en la que se construye sigue siendo la misma, digamos. Ya no veo las filas, sino ahora veo las columnas. De los 60 estudiantes, ¿cuántos van a votar por los académicos, ¿no? Entonces, cuando vean problemas de condiciones, la tablita es la mejor que les puede, o sea, es el mejor apoyo acá, por ejemplo, ¿no? Ya sea para este ejercicio de probabilidades condicionales o para los que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Vamos a ir viendo probabilidades totales, el teorema de Bayes, y otro tipo de medidas que están un poco ya relacionadas a probabilidades condicionales, todas ellas. Ya, entonces, esto lo voy a guardar. Y esos ejercicios se los voy a mandar al Telegram ahora para que los piensen para el día jueves, ¿no? Nuevamente, estos ejercicios no tienen una ponderación o un valor, es más para que ustedes practiquen. Pero les recomiendo que los vayan elaborando, dado que muchos de estos ejercicios
en su estructura o con algunas modificaciones van a entrar en el examen, digamos, ¿no? En algunos ejercicios que vayamos viendo en clase, o igual los de la práctica del libro, digamos, no vayan viendo eso para ver qué tal ahí, digamos, ¿no? Entonces, les doy esos tres ejercicios, se los acabo de mandar al Telegram. Espero que los hagan para el día jueves. El jueves ya vamos a entrar un poco al concepto de independencia de eventos, que nos va a ayudar bastante a simplificar algunas cosas con las condiciones, en algunos casos, no en todos. Y después entramos a ver temas fuertes de probabilidad, que son justamente la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿no? Que son los últimos temas de este de probabilidad. En base a eso, vamos a ir viendo más ejercicios también para tratar de entender mejor esta parte. Así que revisen el libro, revisen un poco los apuntes también, traten de hacer este ejercicio y nos vemos el día jueves. Ya, entonces el video en YouTube por si acaso va a estar colgado a más tardar el día de mañana. Les he pasado una página donde justamente igual estos apuntes van a estar. Yo ahora lo hago coser esto y lo cargo en esa página para los apuntes, así que igual van a tener el avance de hoy ahí. Y si no, igual pueden revisar el canal de YouTube. Ya, entonces nos vemos chicos el día jueves. Chicos, chicos, nos vemos el día jueves. Chau, chau a todos.